Bueno, y el dólar cerró con una caída de 5,4 pesos en este inicio de semana. Sin embargo, la divisa estadounidense mantuvo máximos que no se registraban desde marzo pasado. Hoy en CNN Chile queremos ahondar en el panorama financiero del país y para eso nos acompaña el director del Instituto de Economía de la Universidad Gabriela Mistral, Eric Heindl. ¿Cómo Buenas está? tardes, Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hacíamos una revisión ahí de varios temas económicos. Así es. Y me gustaría profundizar. En el día de hoy también se entrega, por ejemplo, una cifra del IPC que estuvo dentro de las expectativas. Absolutamente en línea. Pero al parecer la inflación acumulada, eso sí nos debiese preocupar un poco, ¿no? Sí, no tanto. Yo diría que la inflación 12 meses, que es mejor mirarla en 12 meses, llegó al 4%, lo cual ya está dentro del rango meta del Banco Central. Eso es muy buena noticia, porque en el fondo, hasta el mes pasado, digamos, la inflación estaba fuera del rango meta. Entonces, la proyección del Banco Central es que la inflación debería llegar a fin de año de más o menos en torno al 3,5, una cosa por el estilo, si uno usa el último IPOM, que está más o menos en línea con lo que está proyectando la mayoría de los analistas. Y bueno, el hecho que ya estamos en 4 ya indica que la trayectoria va más o menos en línea con lo proyectado por las autoridades del Banco Central. O sea, debiese comenzar entonces a bajar. A bajar y seguir bajando. El peor mes va a ser octubre. En octubre se va a jugar el partido del año, digamos. ¿Y por qué en octubre en particular? Porque hay 2 meses que son críticos en términos de presión inflacionaria, ¿Ya? que es marzo, que fue muy mala noticia en realidad, y el otro es octubre. El resto de los meses en general uno tiene IPC relativamente bajos. ¿Y qué factores inciden? En marzo uno podría hacer una cierta lógica, claro, pero reajustes en octubre, y todo. sí. En octubre también en general hay varios productos que suben de precios, hay mecanismos de reajuste automáticos con la UEF, etcétera. Entonces eso... a veces la presión no es tan grande como marzo, pero octubre es un mes que a veces nos da malas sorpresas. En ese sentido, para octubre hay que estar pendiente. Si en octubre hay un número razonable, el orden 0,5, 0,6, pero siempre es un mes de alta inflación, ya vamos bien dentro de la trayectoria del Banco Central. Ahora, ¿qué factores están incidiendo en que tengamos una cierta estabilidad, podríamos decirlo, y vayamos un poco a la baja? ¿Y qué determinó que los meses anteriores sí estuviésemos hablando de una cierta preocupación con respecto a la inflación? Ahí hay un solo factor que es justamente lo que venimos a hablar, es el dólar. O sea, el alza tan fuerte del dólar en el fondo sube los precios de los productos importados y genera presiones de costo importantes. Y el gran culpable de que la inflación se saliera un poquitito fuera del rango meta del Banco Central es el alza abrupta que tuvo el dólar. ¿Y qué está influyendo en esa valorización del dólar? Del dólar, varios factores, tanto factores nacionales como externos. Quizás los factores externos son los más importantes. Hay una situación en que Estados Unidos es una economía que le está yendo bien y en ese sentido están con pleno empleo, están con buenos crecimientos, crecimientos proyectados más o menos razonablemente buenos, 2,5, 3%, probablemente termine creciendo este año. Y en ese sentido, se supone que las autoridades del Federal Reserve de Estados Unidos, ante este panorama de confirmarse en los próximos meses, deberían empezar a subir fuertemente las tasas de interés. Entonces, esta alza en la tasa de interés, junto con las buenas noticias de Estados Unidos, va a generar una apreciación del dólar respecto a todas las monedas del mundo. Y eso uno lo está viendo en la paridad, por ejemplo, eurodólar, que es quizás la paridad más importante a nivel mundial, y uno se ve como en forma dramática ha venido perdiendo valor el euro y ha venido ganando valor el dólar. A medida que pasa eso, de rebote pasan 2 cosas. Uno, en general, tienden a caer los precios de los commodities. Y ahí viene el segundo rebote hacia la economía chilena, que es que el precio del cobre se nos ha venido cayendo fuerte, digamos, ya lo han leído ustedes recién. En ese sentido, hay una situación en la cual el valor de nuestras exportaciones tiende a caer. O sea, nosotros, mientras exportamos lo mismo en términos de cantidad, de hecho, claro, el valor de lo que exportamos está cayendo fuerte. La mitad de nuestras exportaciones son cobre y el precio del cobre ha caído en forma dramática en los últimos meses. Y en el fondo esto hace que el valor de nuestras exportaciones caiga y bueno, eso hace que empuja el precio del dólar hacia arriba. Ahora, eso también está influyendo en otro dato que dábamos a conocer que tiene que ver la baja de las importaciones, que es cercano a un 20% también. Claro, bueno, en parte
parte sí, lo que pasa es que eso está muy relacionado con el hecho que la economía se ha venido frenando. El freno fuerte que experimentó la economía, ya llevamos 8 trimestres seguidos de caída en la inversión. Esta caída en la inversión arrastró a una caída del ingreso y caída y freno del consumo. Y entonces la economía en este momento estamos creciendo en torno al 2% mensual, perdón, en 12 meses, y 2% en 12 meses es bastante bajo, pero con un alza además fuerte del dólar, está ocurriendo un fenómeno importante de sustitución de importaciones. Entonces, muchos productos importados están cayendo, digamos, en términos físicos ya, y especialmente los productos de los bienes durables. Por el otro lado, el precio del petróleo se vino a la mitad, entonces eso también explica parte del valor de la caída del valor de las importaciones. En petróleo estamos gastando la mitad que el año pasado. Entonces, eso también. Entonces, todos estos factores se están confluyendo. Y ahora lo que debería ocurrir en los próximos meses es que en algún minuto la inversión tiene que dejar de caer. Este es el famoso punto de inflexión, que aparentemente se iba a dar en diciembre, pero que no fue. Y que es de esperar que se dé en los próximos meses. Ahí la economía chilena debía dejar de frenarse y volver de nuevo a empezar a acelerar. Y eso lo vamos a notar en que las importaciones se van a empezar a recuperar. Ahora, si esta tendencia continúa con un dólar alto, ¿en qué puede gatillarse eso finalmente si se sigue esta lógica? Sobre todo por lo que usted también hablaba, que esto es una tendencia, podríamos decir, mundial. Y se nota claramente, por ejemplo, en la poca diferencia prácticamente que existe entre el dólar y el euro, que antes era una diferencia considerable. Exactamente. Incluso hay varios analistas que están prediciendo que van hacia la paridad. O sea, en este momento, más o menos uno tiene que gastar del orden de 1,1 dólares para comprar un euro. Claro. En algún minuto eran 1,5, hace un par de años atrás. O sea, la depreciación del euro ha sido fuerte. Si se llegara a dar una situación, por ejemplo, como la salida de Grecia o algo así, es decir, ahí caería automáticamente el euro y llegarían a la paridad casi en pocos días, digamos, se daría eso. Si no, lo que uno debería esperar es que, especialmente cuando Federal Reserve de Estados Unidos suba la tasa de interés, ahí debería producirse el mayor reacomodo de paridades, en el fondo, cosa que algunos analistas lo esperaban para septiembre, y ahí otros piensan que se puede atrasar un poquitito, pero como que en septiembre, octubre, ahí como que ahí es el punto crítico, y especialmente en Chile ahí uno debería ver de nuevo otra alza del dólar, porque en el fondo, si el Banco Central no sube la tasa de interés en respuesta a esa alza de la tasa de interés de Estados Unidos, en el fondo claramente el dólar va a volver a pegar otro salto en Chile. Ahora, yendo un poquito más allá, dentro de los últimos temas que hemos escuchado, sobre todo cuando se entrega el INPOM, es que se debe volver a retomar las confianzas, sobre todo para la inversión. Así es. Y ahí también surge, podríamos decir, dentro del debate temas como la reforma tributaria, la reforma laboral, que están presentes, pero también vemos una tendencia de un cierto estancamiento, que eso también me comentaba, en otras países de la región, casos como Perú, Brasil, que están también con situaciones complejas, y China, que finalmente incide muchísimo en nuestra economía. Claro, lo que pasa es que toda América Latina somos desafortunadamente exportadores de commodities, y cada país tiene un commodity. Para nosotros el cobre, para otros países la soya, otros el petróleo, y en general en la medida que se va fortaleciendo el dólar, todos los commodities están cayendo. A lo mejor a nosotros nos ha tocado más pesado porque la caída del cobre ha sido más pronunciada, pero más o menos todos los commodities uno revisa han venido bajando, y eso significa que todos los países están siendo un poco afectados con esta caída de lo que se llaman los economistas los términos de intercambio. Tuvimos una década dorada de términos de intercambio, que fue cuando el dólar estuvo débil y cuando China estuvo con sus tremendos proyectos de inversión. Ahora se nos está dando una coyuntura internacional que el dólar se está fortaleciendo y China se está debilitando. Esa es una mala conjunción para nosotros. Y esto debiese hacer que nos acostumbremos tal vez a cifras de crecimiento en el rango de lo que hemos escuchado por este último tiempo, y no las que se manejaron hace algunos años atrás, que superaban el 5, el 6, el 7, y algunos países también estaban... Hay todo un desafío. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Chile, además, sobre todo con la reforma tributaria, se nos cayó la inversión como en 3 o 4 puntos. O sea, nosotros cuando lográbamos crecer 4 o 5%, teníamos 25, 26% de inversión. Hoy día nuestra tasa de inversión cayó al 21%. Entonces
estamos con una caída muy importante de la tasa de ahorro y de inversión. Entonces eso hace que la acumulación de capital vaya más lento y en el fondo, por lo menos en los próximos meses y ojalá que no en los próximos años, vamos a tener que acostumbrarnos a cifras bastante más bajas que lo que tuvimos en el pasado. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para explicarnos un poco lo que está pasando con este panorama nacional y también internacional respecto al tema económico. Muchas Encantado, gracias. Gracias. Muy bien.